día quiero hablar acerca de un tema que he estado pensando y meditando en estos días. El tema de los porteros en la Biblia. De hecho, la clase la titulé Porteros Fieles. Y quiero partir con un verso muy conocido de Proverbios 4:23 que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. La famosa versión 60. Otra versión dice: por encima de todo, dice, vigila tu corazón, dice, porque de él brota la vida. Otra versión dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, dice, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿No es cierto? Entonces yo creo que todas las interpretaciones apuntan como hacia el mismo norte, es decir, la vigilancia, el cuidado, la protección. Es decir, para Dios es un tema realmente primordial el que protejamos nuestra alma, como nuestro corazón, el nido de nuestra existencia en el fondo. Para Dios es importantísimo. Cuando uno ve que un hombre se cae de la gracia de Dios a través de la historia, es porque obviamente no guardó acá dentro algo, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno tiene algo de valor, ¿no es cierto?, lo innato en cualquier ser humano es protegerlo. Cuando uno, no sé, ve que en la población de vida están empezando a robarle a todos, ¿no es cierto?, y ya uno ve los pacos muy seguidos en la población, que lo que uno hace en forma innata, pone protección en la casa. Contrata una alarma, ¿no es cierto? Uno busca proteger lo que quiere, ¿o no? Si le van a entrar a robar el auto o han intentado romperle la chapa del auto o cualquier cosa, uno va a intentar, ¿no es cierto?, proteger su vehículo de alguna manera, alarmas, ¿no es cierto?, detectores, ¿no es cierto?, algunos son más vanguardistas que el resto, ponen la alarma hacia adentro, cosa que se le revienten las orejas al que le quiera robar. Bueno, hay de todo, todo apuntando a un fin: protección. Deseamos proteger lo que amamos, o lo que queremos, o lo que apreciamos, ¿no es cierto? Siempre buscamos proteger algo, ¿no es cierto? Ahora, en la antigüedad, cuando se construía una ciudad, se buscaba obviamente protegerla. ¿Por qué? Porque si vivía en un tiempo, ¿no es cierto?, en que el robo y el saqueo eran parte de la economía mundial, ¿me entienden? Era como que los antiguos eran súper simples para vivir. Se necesitaban lucas, necesitaban algo, vamos a asaltarlo del otro lado de la montaña, lo saqueamos, lo robamos y lo traemos todo para acá. Que la economía era súper simple. Bueno, ahora no ha cambiado mucho, ahora roban con ley nomás, pero al final es como lo mismo, ¿no es cierto? Y la economía era parte de la economía del mundo antiguo, justamente el saqueo, el robo, las invasiones. De hecho, la Biblia cuenta en las crónicas que en la época en que los reyes salían a la guerra, y no era para probar si las armas estaban buenas, sino que era simplemente para acrecentar, ¿no es cierto?, el botín o la riqueza de una nación. El saqueo, el robo era como parte de todo el cuento, ¿no es cierto? Y obviamente las ciudades, cuando comenzaban a formarse sectores urbanos, ¿no es cierto?, donde había ciudades, los que se reunían, ¿no es cierto?, y luego cuando ya se constituía una ciudad, lo primero que buscaban era amurallarla, porque eso era algo básico de la defensa. Una ciudad amurallada, ¿no es cierto?, podía ofrecer protección, seguridad, resistencia contra un asedio, ¿no es cierto? Era como lo natural, que ninguna ciudad comenzaba a crecer si no tenía una muralla alrededor o defensas naturales. Entonces, era parte, ¿no es cierto?, del desarrollo también económico de las defensas del mundo antiguo, el tema de la protección. Y una de las maneras efectivas, ¿no es cierto?, era construyendo murallas, terraplenes, doble muralla. De hecho, cuando se va a invadir la ciudad de Jericó, que era la puerta de acceso a Canaán por parte de la invasión israelita, la segunda generación, ¿no es cierto?, una de las grandes escollos o de las grandes amenazas que representaba esta ciudad es que justamente esta ciudad era muy, muy protegida. De hecho, tenía doble antemuro, estaba sentada sobre una colina, es decir, era intomable, tenía vertientes internas de agua, así que podía resistir un asedio durante años. Tenía grandes depósitos de grano. De hecho, hasta ahora los arqueólogos han descubierto, incluso en Jericó, en la antigua Jericó, las ruinas de la antigua Jericó. Entonces, uno podía darse cuenta a través de toda esa evidencia arqueológica e histórica de que era la forma de actuar de la gente antigua. Entonces, una de las cosas que también uno logra darse cuenta es de que muchas ciudades no solamente debían tener buenas murallas resistentes al golpe, al asedio, a terraplenes, etcétera, etcétera, sino que también tenían que demostrar fortalezas en los puntos de acceso. Los puntos de acceso en las antiguas ciudades, ¿no es cierto?, eran también el blanco del asedio. Cuando un reino o un ejército quería invadir una ciudad, obviamente no iba a golpear lo más duro de la muralla. Generalmente, ¿no es cierto?, los arietes, que eran estos que se balanceaban así, ¿no es cierto?, golpeaban, era justamente para entrar por las puertas. Las puertas eran el acceso más
¿no es cierto?, débil de la ciudad. Es decir, si un ejército invasor atacaba una ciudad, iba a concentrar su ataque en la puerta, porque era obviamente el lugar más amplio, o las puertas. De hecho, algunas ciudades grandes tenían más de alguna puerta. De hecho, Jerusalén tiene 12 puertas, una ciudad que tiene miles de años. Me refiero a la Jerusalén antigua. Entonces, el golpe y el ataque se concentraba en las puertas. Y ahí, obviamente, en las puertas, las autoridades, ¿no es cierto?, de las ciudades, ponían a las fuerzas de élite. ¿Por qué? Porque si ellos eran asediados, eran atacados, necesitaban robustecer, ¿no es cierto?, con soldados expertos, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, eran los que se les daba el cargo de los porteros. No se tomaba cualquier pelado que anduviera parando el dedo en la plaza, ay, no tenéis pega, ven para acá, como hoy en día la portería, ¿no es cierto?, estos que cuidan los hoteles, los edificios, el que ponen abajo, no sé, ya no me acuerdo cómo se llama. El famoso conserje. ¿Qué conserje ahora? Cualquier pelado un conserje, una cosa que camine, que respire y que hable y conteste el teléfono. En aquellos años no era así. En aquellos años, el poder optar, ¿no es cierto?, a las guardias de la ciudad significaba tener un gran currículum. Haber tenido experiencia en guerra, ¿no es cierto? Manejar, ser un hombre de guerra, un hombre preparado, altamente capacitado. ¿Por qué? Por esta concepción, el tema de que si la ciudad era atacada, no podían tener a un imbécil ahí en la puerta protegiéndolo, ¿me entienden? Tenía que ser gente que supiera observar el horizonte, tenía que estar preparado en muchas áreas, es gente capacitada en la que se ganaban las puertas. Los porteros no eran cualquier tonto, ¿me entienden? Había que tener mucho currículum para poder optar a eso por lo que representaba para la ciudad. ¿Me estoy explicando? Bien, ahora, la Gran Muralla China. Un muro, ¿no es cierto?, que se ve desde la luna, ¿no es cierto?, y se considera una de las maravillas del mundo antiguo, fue construida, ¿no es cierto?, a través de toda la frontera china-mongol, justamente por miedo a las invasiones. El gran Genghis Khan, que fue uno de los grandes invasores del Asia, ¿no es cierto?, quería a China como diera lugar. Y los chinos, por miedo a eso, se echaron más de 100 años en construir la muralla de China. Y el tema de la muralla era justamente que fuera infranqueable, es decir, que se impidiera el avance, o, ¿no es cierto?, y el ataque, ¿no es cierto?, de pueblos externos. Pero hay un dato bastante interesante. La muralla de China fue penetrada por los enemigos a lo menos 3 veces en su larga historia. Y en todas las oportunidades, y esto es interesante poder observarlo para el análisis que queremos hacer esta noche, los guardias fueron la debilidad al ser sobornados. Es decir, la muralla cumplió con toda su expectativa, resistió muchas invasiones, pero las veces que la cruzaron fue porque los que estaban en las puertas los coimearon y se vendieron. Es decir, la debilidad eran los guardias, no la ciudad, o no la construcción en sí, eran los guardias. Quiero leerles algo, hay en Primera de Crónicas, no lo busquen, capítulo 23, verso 1 al 7 dice lo siguiente: cuando David ya era muy anciano y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel. Y reunió, dice, a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas, dice, fueron contados 30 años para arriba. Y su número, según el censo de los hombres, fue y note estos datos, 38.000 levitas para atender el tabernáculo, o el templo, ya en este caso erigido en el reinado de Salomón. Era de 38.000. De estos 24.000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. 6.000 eran oficiales y jueces. Y 4.000 eran porteros. 4.000 porteros. Si el templo, en realidad, el templo de Salomón era algo un poco más grande que esto nomás. Nótele un poco, obviamente, una tremenda cúspide, uno lo puede ver ahí en internet, todo. Pero 4.000 porteros, como que está con medio sobredimensionado, ¿no? Y 4.000, dice, alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza al Señor. Entonces, hay algo importante aquí. Para el rey David es muy importante los porteros. Probablemente uno podría pensar, bueno, gente para cantar, para adorar a Dios, para hacer los oficios adentro, servir, hacer la mantención del lugar, bueno, estamos de acuerdo. Pero 4.000 porteros, que como que está sobredimensionado, ¿no es cierto? Acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 14. Vamos a empezar a ver que en todo hay una razón. No es porque sí, no. O porque había mucha gente y había problemas de desempleo y había que darles pega como en el mínimo del pavo hace años atrás. No era así. Había algo, había una razón. Y esa razón nos va a bendecir esta noche. Primera de Crónicas,
15, 16. Y dice, David también ordenó, dice, a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas, formado por cantores y músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como ayudantes. Aquí como se pone atención. Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaseías, Matatías, los nombres extraños, Elilifú, no sé cuántos, Micnías y nótese. Y los porteros, Obededom y Jehiel. Los músicos Hermán y Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce, dice. Zacarías, Asiel y Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Mesaías fueron elegidos para tocar arpas. Matatías, Elifelejú, Micnías y Obededión y Jeziel y Sasías fueron elegidos para tocar liras. Un dato interesante. Obededón no la tocaba liras también. Kenaías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebaías, Josafat, Natanael, Amasí, Zacarías, Benaya y Eliezer, todos sacerdotes, dice, fueron elegidos para tocar trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obededón y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Es como que está en varias partes, ¿eh? ¿No es cierto? En varias partes yo veo que este hombre lo escogen por una razón. No es como las puras, ¿me entienden, no? A veces uno piensa que las cosas pasan porque sí, o pasan por casualidad. Y yo creo que no es así. Yo creo que a medida que uno va madurando y va evolucionando en mente, corazón y experiencia, se va dando cuenta de que las cosas no pasan porque sí. Que todo en la vida pasa por algo. Y nosotros muchas veces lo decimos, pero a la hora de los que hubo, a la hora del aprieto o a la hora del estrés, ¿no es cierto? No, como que nos olvidamos de eso. Y Dios nos ha puesto en esta vida para que aprendamos nosotros no solamente a decir cosas, sino que a vivirlas y realmente hacerlas parte de nosotros cuando las cosas están negras. Una de las cosas que David anhelaba y ansiaba era que la presencia de Dios estuviera en Jerusalén. Él sabía que sin la presencia de Dios no iban a lograr nada. Él podía sentir de que Israel, ¿no es cierto?, a pesar de que estaba bajo su liderazgo, eran igual allegados, siempre tirando para todos lados, era un pueblo grande, y siempre con esas rivalidades entre tribus. Entonces David, a pesar de que es un líder ungido por Dios, sabe que a pesar de lo que ya ha poseído, a pesar de lo que ya ha logrado, él necesita que Dios esté en Jerusalén. Y él se empecina, ¿no es cierto?, con aquella famosa epopeya, cuando él trata de llevar el arca, ¿no es cierto?, la primera vez y no le resulta, ¿se acuerdan? Y ocurre, ¿no es cierto?, que sin que nadie lo planee, las vacas tropiezan, ¿no es cierto?, los bueyes tropiezan, el arca casi se cae, que casi se mandan el condoro del siglo. Imagínense, te cae el arca y lo rompen. Ahí sí que la joden, ¿me entienden? ¿Se imaginan los querubines rotos? No, estos se cosen para la eternidad, ¿me entienden? Y ellos, las vacas tropiezan, siempre las vacas tropiezan, ¿no es cierto? Usa trata ¿no es cierto?, de salvar la situación. Parece que Dios ve lo que nadie ve, ¿no es cierto? Y si enciende la ira contra Usa, se lo pitió ahí mismo, quedó reventado, ¿no es cierto? Las vacas, ¿no es cierto?, patinando, ¿no es cierto? Casi el arca se cae y queda todo un descalabro. Ocurre en un lugar donde nadie lo ha planeado, ¿no es cierto? Es algo que ha dejado consternado a toda la nación. El rey está asustado con Dios, está enojado con Dios, porque la Biblia dice que David se enojó con Dios porque mató a Usa. Y eso fue un arranque, ¿no es cierto? No sé por qué. Bueno, probablemente lo quería, le tenía buena, no sé. Bueno, el cuento de que en su enojo, ¿no es cierto?, David le puso un nombre al campo: Pérez Usa. Puta, si yo le pusiera nombre aquí a todos los lugares donde se han mandado con toro, tendríamos que actualizar los mapas toda la semana, porque aquí Pérez Bebsi, no, aquí es Pérez Orlando, no, aquí es Pérez Lucha, ya, ¿me entienden o no? Entonces, realmente David está de aquí para arriba. Y nadie sabe lo que está ocurriendo.
Y de pronto, en medio de todo la controversia que se ha generado, ¿no es cierto? ¿Dónde dejamos el arca? Que nadie se quiere quemar ahora, porque nadie quiere tocar el arca, porque Dios está enojado, ¿me entienden? Pero Dios tiene un plan. Él, a propósito, hace que todo ocurra muy, muy, muy cerca de la casa de un hombre llamado Obed-Edom, que era un levita, que ya trabajaba allá en el lugar donde se adoraba a Dios, en una tienda allá en Jerusalén. Yo lo investigué. Obed-Edom significa siervo de Edom. Y vemos cómo Dios, por esas casualidades, que no de casualidad no tiene nada, ¿no es cierto? Porque está todo planeado, quiere irse Dios a la casa de ese levita. Y Dios se va a la casa de ese levita y vemos que Dios, a pesar de que consternó una nación por lo que ocurrió con las vacas, ¿no es cierto? En la casa de ese hombre, él se siente tan a gusto. Está mostrando tierra buena, ¿no? Dios se siente tan a gusto que a los poquitos días comienza a llegar noticias a Jerusalén. Dios está bendiciendo a Obed-Edom, la presencia está fuera de aquí, a Obed-Edom y todo lo que tiene, dice. Entonces yo me pregunto, y esta es la gran pregunta, y nuestro Padre quiere que entendamos qué es lo que a Él lo hace sentirse tan contento en la casa de Obed-Edom. Allá Dios no tiene los privilegios que tiene acá, ya no hay 4.000 pelados que andan corriendo, atendiendo todo, está solamente Obed-Edom. Pero Dios se siente tan grato allá, nadie quiere meterse allá porque la cosa está negra. Pero Obed-Edom parece que hay algo con Dios. Dios bendice todo lo que tiene. Es decir, las vacas no tropezaron porque sí. Dios quería ir a la casa de Obed-Edom. Lo conocía. Obed-Edom lo había servido antes ya. Y Dios decide ir allá. A los pocos, ¿no es cierto?, semanas, ¿no es cierto?, se sabe, ¿no es cierto?, que está bendiciendo. Entonces ahora David comienza a indagar la escritura, averigua cómo debe ser la cosa, ¿no es cierto? Y él va a la casa de Obed-Edom, ¿no es cierto?, y prepara otra vez, ¿no es cierto?, el traslado del arca ahora como debe ser. Y una de las cosas tan anecdóticas de todo esto es que Obed-Edom, cuando se llevaron el arca, él dejó su casa. Fue como dejar su casa, su parentela, e hizo una tierra que él no conoce. Él dejó todo y nadie se lo pide. Él decide irse y decide estar allá. Y cuando llega allá, lo hacen portero. ¿Y cuánto han menospreciado la pega de portero? A ver, ayer había uno que se estaba confesando, ¿se acuerdan, no? Y Dios lo hace portero en su casa. Portero. Pero era un portero que también tenía instrumentos. ¿Lo ven o no? Partí diciendo, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, vigílalo. Pon guardias afuera de él. Porque el portero es el que interactúa con el exterior. Es el que determina quién entra y quién sale. El portero es el que debe representar al dueño de casa. El portero debe reflejar la gloria, en este caso, de aquel que habita la casa, que es Dios. ¿Me estoy explicando, no? Años más tarde, mire lo que pasó. Salomón ahora ya es el rey. Y todavía Obed-Edom sigue haciendo historia. Primera Crónicas 26, algunos capítulos más adelante. Dice, los hijos de Obed-Edom. Los hijos de Obed-Edom, también porteros, dice. Fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo y Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed, el Zabad. Sus parientes Eliú y Semaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y sus nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para el trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselías también fueron hombres muy capaces. Y cuando salto algunos versos más abajo,
En el verso 15 del capítulo 26 dice, la puerta del sur le tocó a Obed-edom. Porque el clan, luego aquí uno ve los pasajes, ¿no es cierto? Se dividieron en las puertas y se les puso el nombre de cada jefe de clan. Mira, te lo leo. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia. Al igual que los demás levitas servían en la casa del Señor, fueron designados por familias para estar en guardia en las distintas puertas, sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-edom, y sus hijos quedaron a cargo del depósito donde se guardaban los tesoros. Es decir, nada fue al azar. Todo estaba planeado. Blanca, el templo hay que verlo. Hay que sentirlo. Cuando yo estoy bien con Dios, Dios me lleva a caminar en el templo y entender lo que está pasando. Obed-edom no era un tipo cualquiera. Obed-edom fue llamado a cuidar el acceso a la casa de Dios. Es como que Dios le dice, tú me conoces, tú vas a ver quién entra y quién sale. Y tu descendencia, hombres capaces que también van a cuidar mi presencia. Pero yo entiendo que para yo estar bien con Dios, lo primero que tengo que hacer es cuidar esto. Acá adentro, esto es lo primero. Si Dios consideró que Obed-edom podía ser un portero en su casa, es porque Obed-edom puso buenos guardianes aquí, alrededor de esto. Puso buenos guardianes acá. Él primero protegió esto. Lo primero que tiene que hacer, o lo primero que Dios prueba en nosotros, para que cuidemos sus tesoros y cuidemos su presencia, es cómo hemos cuidado el corazón. Y ahí es cuando la gran mayoría guatean y la mayoría se quiebran. Pero cuando yo cuido el corazón, cuando el Espíritu Santo viene al corazón, si el guardia que está aquí es malo, no lo va a dejar entrar. Si el que está aquí afuera, el guardia que está en el corazón es orgullo, es arrogancia, es vanidad, no va a entrar. No puede entrar. Pero si el guardia que está aquí es bueno, si el guardia que está aquí es humildad, es servicio, si el guardia que está aquí es realmente fiel, lo va a dejar entrar y el Espíritu va a entrar y va a hacer morada acá adentro junto con el Padre y junto con el Hijo. Porque ellos siempre tocan la puerta. Ellos tocan la puerta y el que está ahí es el guardia, es el portero, el que protege, el que vigila. Oh, Ramay, Zacarías, Saya, en la gloria de Dios, hermano, está en la gloria de Dios. ¿Por qué Dios ama a Obed-edom? Porque Obed-edom se ha guardado él primero. Esa es la razón por la que Dios lo va a buscar a él. Dios lo seduce con su presencia. Dios ha bendecido todo lo que tiene, se multiplicaron su ganado, su familia, que todo fue prosperado, pero él anhelaba a Dios. Por eso cuando se iba en el arca, él vio toda su riqueza, vio su casa repleta de bendiciones, todo, pero él dijo, no, esto no es lo que a mí me llena, yo quiero estar cuidándolo a él. Y cuando llega allá, David ve algo en él. David encuentra que Obed-edom es especial. Ahora había entendido lo que realmente la gente, la mayor parte de la gente probablemente no entendió. Lo ha bendecido en todo. La gente ve las cosas que se tocan, por hermano. Algunos viven para eso, ¿no es cierto? Pero no era eso lo que realmente había recibido a Obed-edom acá adentro. Ese todo era acá adentro, hermano. Dios le abrió el entendimiento a Obed-edom, Dios le abrió el corazón, Dios se acercó a él porque vio la posibilidad de que este hombre realmente se convirtiera en un gran siervo, un gran protector de la presencia de Dios. Obed-edom se quedó en la puerta. Entonces con razón alguien escribe un salmo por ahí que dice, yo prefiero estar en la puerta. David también era un portero, pero más arriba. Oh, Ricay Saraba 6. Yo prefiero estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de iniquidad. Él prefiere estar ahí en la gloria de Dios, hermano. Es cuando uno quiere vigilar a Dios, cuando uno quiere proteger al Señor, cuando uno quiere cuidar su presencia, es porque lo está amando. Es porque ya las cosas de acá abajo no le llaman la atención. Uno quiere proteger su presencia. Y no es que Dios necesite que lo protejan, pero ¿saben qué? Esta representación que tenemos acá del arca, hay dos querubines que dice protegen.
querubines guardianes que están ahí frente a Dios. Es una representación de lo que está arriba. Oh, Ramá, Isaquía. Cuando Dios le mandó a Moisés a hacer el arca y le dio todas las especificaciones de cómo hacerla, Dios está cumpliendo su palabra en la tierra como en el cielo. Eso, si la gente ve solamente la materia, no entiende. Pero si viene el Espíritu, se da cuenta que Dios está honrando a dos que están ahí arriba, al lado de Él, protegiendo su presencia. Y no porque Dios necesite protección, es el amor que ellos le están dando a Él. Dios no deja que nadie se acerque a Él si no lo aman, si no lo desean, si no lo buscan, si no están realmente valorándolo. Obed-edom amaba a Dios, dejó toda su casa y eso Él se lo derramó a sus hijos. Cuando Él llegaba a su casa, cuando se sentaba a su mesa, Él hablaba, Él transmitía, Él irradiaba. Y sus hijos crecieron oyendo a un padre que amaba a Dios. Sus hijos crecieron oyendo a un padre que deseaba a Dios, oyendo a un padre que anhelaba la presencia de Dios. Y llegó un día en que ellos crecieron y se convirtieron en hombres realmente dignos delante de Dios. Hombres que también anhelaron guardar y proteger la presencia de Dios. Hombres que dejaron todo para estar ahí frente a Dios. Su descendencia fue bendita. Dios bendijo todo lo que tenía. Oh, Ramá, Isaquía, Dios bendijo todo lo que tenía. Y para un verdadero hombre, todo lo que tiene no es la materia, es lo que ama. Él ama a sus hijos. Y Dios dijo, yo voy a proteger a tus hijos ahora. Y ellos van a estar delante de mí. Oh, Rabá, Isaquía, Araisa, vaya en la gloria de Dios, hermano. Él está aquí ahora. Y cuando uno entiende eso, hermano, comienza a honrar a Dios y anhelar proteger lo que es de Él, proteger su reino, proteger todo lo que le corresponde a Dios, proteger el tiempo, todo lo que le corresponde al ser un guardián de las cosas de Dios, no de las nuestras. Por eso alguien dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá añadido. Decir, amar y proteger a Dios. Cuando yo amo a alguien, yo lo protejo. Aun cuando Dios no necesita protección de nadie. Jamás necesitará protección de nadie. Pero Él ve a su hijo que se para entre las tinieblas y Él, y eso a Él lo honra. Oh, Rabá, Isaquí, Aray, Sabaya, Nae. Sí, un buen portero no deja entrar a cualquiera a la casa de Dios, hermano. Y eso es lo que la iglesia no entiende en términos generales. No logran entender que a la casa de Dios no entra cualquiera. Entra el humilde, el postrado, el que reconoce su culpa, ese entra. La casa es sagrada. La casa sí es para los pecadores, pero para el pecador que se arrepiente y quiere realmente humillarse delante de Dios. No parece que viene a cuestionar o a criticar o a creerse no sé qué cosa. Aquí no. ¿Por qué? Porque para eso están los porteros, hermano. Para proteger la presencia de Dios. Para proteger la unidad de un pueblo. Y ¿sabes qué? David dijo, vamos a tener 4,000 porteros. Que van a proteger la casa, van a vigilar la presencia, van a ser la guardia real de nuestro Dios. Van a estar por turno y nunca vamos a descuidar este lugar. Oh, Ramá, Sabaki, Arasaya. Vamos a protegerlo día y noche. Lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestros guerreros van a proteger este lugar. Los vamos a enseñar, los vamos a dotar, los vamos a entrenar para que ellos protejan la casa de Dios. Nadie va a entrar a este lugar. El que vela por la verdad, o el que vela por la honra de Dios, hermano, mantiene la verdad viva. El que honra el reino, el que anhela la palabra, pone a Dios siempre primero. El portero es un predicador que está ahí en la puerta proclamando hacia afuera la grandeza de aquel que habita en el templo. Dios necesita hombres que irradien la gloria de Dios allá afuera, que irradien su presencia. Obed-edom no era cualquier hombre. Obed-edom en la puerta, cuando llegaba un judío prosélito de las ciudades, ¿no es cierto?, lejanas a Jerusalén, y cuando llegaban ahí ya hablaban con Obed-edom. Oh, Rabá, Isaquía, Asaya, la gloria de Jehová. Dios, oh bendito Rey de gloria. Mira, cuando un hombre encuentra un portero ungido en la puerta, ya ni siquiera necesita entrar al templo, hermano. Ya está con parte de ese templo donde habita el Espíritu de Dios. No es un templo hecho por manos de hombre. El portero es una pieza viviente donde habita el Espíritu de Dios. Y cuando uno entiende eso, comienza a ser libre, hermano. Dios busca porteros, aleluya, que sean libres. Dios busca gente que deja las bendiciones terrenales porque quiere estar en la presencia de Dios. Oh, Ramá, Isaquí, Aray, Sabaya. Él no tiene nada que ver, pero Dios lo llama. Dios se queda con él. Dios lo seduce. Dios lo atrae. Y su descendencia siguió los mismos caminos de él. Un portero fiel. Un portero que realmente honró a Dios porque él quería proteger a Dios. Si Dios lo bendijo, es porque este hombre no quería nada de Dios. Solo lo quería él. Y la prueba es que cuando su casa quedó llena de bendiciones, ahí la dejó botar y se fue con Dios.
se fue sirviendo a Dios, se fue honrando a Dios. Oh, Rabá, Zacaria, Saya. Y el arca salió, dieron 7 pasos, todo, y ahora alababan a Dios, hacían sacrificio a Dios, caminaban 7 pasos más, porque salieron de un lugar donde Dios se sentía grato. Oh, Rabá, Zacaria, Saya. Oh, bendito Cordero de Gloria, el reino de los cielos. Obed-edom se convirtió en la respuesta del rey David. El rey David decidió, en medio de su prueba, en medio de su ignorancia probablemente de la escritura, en medio de los momentos en que él ya era débil, él se dio cuenta que Dios todavía quería bendecir, porque llegaron a oídos de él de que Dios está bendiciendo a Obed. Obed se convirtió en un faro. Cuando la muerte atacó, cuando reciben el pago de su pecado, da miedo, toda la gente se arranca de Dios, pero Obed-edom no se arrancó. Obed-edom fue la prueba de que Dios sigue amando. Obed-edom fue la prueba de que Dios sí quiere bendecir. Obed-edom demostró que a pesar de que Dios había matado a alguien porque tocó el arca y algo grande Dios lo derribó, Dios demostró que allá en la casa de Obed-edom podía seguir edificando. Y eso levantó el corazón del rey David. El rey David comenzó a leer la escritura, comenzó a preguntarse por qué, y descubrió que no era problema de Dios, era problema de él y de Israel. ¿Por qué? Porque supo que allá en la casa de Obed-edom Dios estaba haciendo el bien. Entonces Israel se preguntaba: si yo con todos mis recursos, con todo lo que he puesto delante de Dios para honrarlo y no lo logré, ¿qué tiene este hombre que Dios lo está bendiciendo? Dios le enseñó a David a través de ese hombre que no se trata, mira, ni siquiera se trata de que se hagan las cosas bien o no. Yo creo que Dios no castiga a la gente porque no se pone aparte de la Biblia. Yo creo que hay otras cosas que Dios quería corregir ahí. Y lo hizo a todos meditar. Pero Dios se quedó bendiciendo a Obed-edom. Y todos quisieron volver a buscar el arca, porque Dios le estaba haciendo el bien a un hombre. Oh, bendito Cordero. Entonces, ahora yo sé que Dios anda buscando porteros también, hermano. Porteros que, como aquí Obed-edom dice, tenían instrumento en sus manos y adoraban en las puertas, hermano. Jorraca y Saraya, ellos preparaban la ambientación para que entraran a un lugar a adorar a Dios, hermano. Oh, él está aquí, hermano, hace calor, no sé, pero es tan importante entender eso ahora en esta noche. Es tan importante entender que tenemos que estar con el instrumento ahí, la presencia de Dios en cualquier parte. Y aún en la puerta es el primer lugar donde la persona que está afuera va a encontrarse con alguien que representa a Dios, ¿no? Es la responsabilidad. Es la responsabilidad de los que están en la puerta. Irradiar la gloria de Dios. Oh, Rabá, Isaquero. Y se nota cuando un portero ungido está en la puerta, hermano. Hay liberación, hay sanidad, hay palabra, hay gozo, hay bendición. Dios siguió con Obed-edom en la puerta después. Así como estaba en la casa de él, después estuvo en la casa de Dios ahí en la puerta. Oh, Ribasaya, ¿qué? Es como que yo veo a Dios diciéndole: me recibiste por un tiempo en tu casa, ahora ven a la mía, le dije. Oh, Rabá y Jacob, que ven a vivir a la mía. Y Obed-edom aceptó la invitación. Obed-edom se dejó atraer, Rabá y Saquei. Obed-edom se dejó seducir. O él también pudo haber dicho: me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Él dejó todo y su amor se derramó sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus nietos. Todos adoraban a Dios. Es decir, este hombre se sumergió realmente harto en la presencia de Dios, tanto que se derramó sobre su casa. Pocas veces en la Biblia hay hombres que hayan sido bendecidos de tal manera. Pocas veces. Ni el rey David pudo ostentar hijos así. Oh, Rabá y Zacarías, Sicobar y Asai. Mira la bendición, lo bendijo en todo. Oh, bendito Cordero de la Gloria, hermano. Esto está grande, hermano. Esto realmente está grande. Esto no se puede digerir así rápido. Esto lo digiere el Espíritu, no lo digiere nada, hermano. Solo el Espíritu tiene la fuerza para meter esto adentro en el corazón. Oh, Rabacaizar y Basaya. Dios lo bendijo de tal manera. Sus hijos eran apasionados por Dios, todos. Sus nietos eran todos apasionados, hermano. Eran todos llenos, todos querían servir a Dios. Este hombre descubrió algo: la bendición total de Dios. Él descubrió algo que ninguno de nosotros ha descubierto, algo tan grande
Él no dirigió reinos. Él no lideró ejércitos. Pero la bendición de Él fue tan profunda que Él vio a sus hijos guardar el lugar que Él tenía. Vio a sus nietos guardar el lugar que Él tenía. Oh, Rabá, Sacai, Asei. Y Dios le seguía diciendo a través de los años: ¿por qué me recibiste en tu casa? Porque me diste lo que nadie me dio. Porque tú calmaste mi ira. Porque tú fuiste mi sanidad. Porque al llegar a tu casa sentí que podías transformar una nación. Oh, Rabá, Zacaria, Saya. Oh, bendito, porque me recibiste. Porque me atendiste. Porque estaba solo. Porque no sabías qué hacer. Yo vi tu nerviosismo frente a mi presencia. Y me diste lo mejor que había en ti. Me diste lo mejor que anhelaba. Me diste lo mejor. Me adoraste, me serviste. Tomaste tu instrumento y agradaste mi corazón en la soledad. Fuimos tú y yo. Ahora yo voy a bendecir tu descendencia. Vas a verlos a ellos, adorarme, bendecirme en la herencia de los que aman a Jehová. Su descendencia será bendita. Estarán en la presencia de Dios. Dios honrará a los que le honran. Bendecirá todo lo que tienen. Dios, todo lo que tiene son sus hijos. Y todo lo que tenemos es nuestra descendencia. Y a Él va a bendecir a nuestros hijos si no somos fieles y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Lo honramos y bendecimos su gran nombre hoy y para siempre. El rey David fue un gran hombre, pero él no tuvo esa bendición. No la tuvo. En la Biblia hay grandes hombres, grandes profetas. No tuvieron eso. Samuel sufrió la descendencia nefasta que tuvo. Elí sufrió la descendencia nefasta. Pero mira lo que Dios le dio a Obed-Edom. Un hombre puede llegar a tener mucho, puede llegar a ser un gran ministro, de un gran siervo, ser poderoso en este mundo. Pero si algo que duele acá adentro es cuando tu hijo cae. Duele. Pero este hombre fue tan recto para con Dios. Aquí dio tanta sabiduría en la presencia de Dios. Se volvió tan profundo que se convirtió en el mejor maestro que su familia pudo tener. Supo guiarlos, supo corregirlos, supo amarlos, supo hablarle lo justo de Dios, supo hablarle en el momento correcto. Él no lo saturaba con Dios. Era un hombre sabio, un hombre que hablaba en el momento justo, un hombre que dejaba que el Espíritu se fluyera en su casa. Él no hacía las cosas con su fuerza. Por eso Dios se fue para allá, porque Él no hacía las cosas en su fuerza. Él lo hacía guiado por la sabiduría que el Espíritu del Santo le proveía, y Dios lo bendijo. Ahí está el fruto. Él no solamente honró a Dios, se vio en su descendencia. Hombres que se ganaron un lugar en la Biblia, hermano. Hombres que se ganaron el testimonio aquí. El mayor, el segundo. Es como que Dios, yo siento el deleite en irlo nombrando. Hombres que tuvieron el privilegio de cuidar el depósito de Dios. Qué gracia viene ese hombre. Era un hombre impresionante, hermano. Dios no cayó por casualidad. Las vacas no tropezaron por casualidad. Dios fue a buscarlo. Oh, Racais. Casi como cuando Cristo le dice a Ananías acerca de Pablo: Él es escogido para mí. Y vemos que cuando Él dice escogido, ahora veo un Dios todopoderoso, nuestro Padre, que dice: Obed es escogido. Él es mío. Él va a ser realmente un hombre distinguido. No porque venza reinos ni conquiste ejército. Él va a ser distinguido por su descendencia. Porque los hijos justifican a los padres, como la sabiduría es justificada por sus hijos, dice Proverbios. Lo que la sabiduría gesta es vida pura. Lo que la sabiduría gesta es perfecto. Lo que la sabiduría gesta no tiene errores. Por eso la sabiduría es honrada por sus hijos. ¿Lo ven o no? Yo le pido a Dios: adquiere la sabiduría que este hombre adquirió. Quiero ver que mi descendencia amen a Dios como yo lo amé. Él convirtió en maestros a sus hijos. Porque cuando llegó la tercera generación, ellos hicieron lo mismo que Él hizo con ellos.
Oh, Rabai Sakandarasai. Ganaron fama en el templo, en ese lugar tan grande que se construyó. Ellos protegían la construcción. Oh, está protegido por hombres así, hermano. Por siervos de ese calibre, hermano. Eso es lo que debe pedir la iglesia. Hombres que tengan el espíritu de Obed-Edom, el celo y la fidelidad de este hombre. Ellos protegen, ellos guardan, son guardianes. Ellos no son corrompidos, ellos no pueden ser, ellos no se venden. Ellos defienden la honra de Dios como de lugar. Oh, Ramay Sakandarasaya. Oh, sí, Padre. El problema de muchos de los profetas es que estaban demasiado cerca del altar y muy lejos de la puerta. Pero el portero estaba cerca de Dios y cerca de la puerta. ¿Qué hace que un Samuel, su hijo, sea una vergüenza? ¿Sabes qué? Que probablemente él amaba a Dios con todo el corazón. Probablemente era fiel a Dios, justo en todo, correcto. Pero estaba tan lejos de allá afuera que los hijos del diablo se los estaba haciendo chupeta allá afuera, hermano. Pero Obed-Edom no. Oh, sí, Padre, él no, dice. Él me amaba, estaba en mi presencia, pero sabía estar allá afuera. Llegaba a su casa y la gobernaba. Sabía corregir a sus hijos. Les enseñó el camino del temor a Dios con su vida. Y no solamente les impuso leyes, dice, los amaba. Ellos sentían el amor de Obed-Edom como su padre. No sentía que era alguien que los dejaba botados por estar con Dios. No, él le daba a cada uno lo que le correspondía. Le daba a los hijos lo que era de ellos y le daba a Dios lo que era de él. Dios era sin lugar a duda lo más importante, pero él honró a Dios con su sabiduría, con su comportamiento. Dirigió bien a sus hijos. Y ahí está la prueba. Ellos se hicieron porteros en el templo también. Muchos hoy día pueden decir muchas cosas lindas, hermano, en muchas partes, pero hay que ver la descendencia que van a tener y ahí se acaba todo. Pero Obed-Edom habló bien. Obed-Edom lo demostró. Era el escogido de Dios. Escogido para estar en la puerta. No para oficiar en el culto, estar allá. Era un mediador. Un hombre que aceptó su trato y Dios lo forjó. Un hombre completo. Bendecido en todo. Él sabía que no había que aferrarse a la materia. Donde iba, Dios iba a estar con él. Custodió la construcción del templo. Él estuvo ahí. Envejeció protegiendo ese lugar. Y David no lo pudo haber puesto en mejor lugar, hermano. David lo miró, jorras, y David sintió algo cuando lo vio. Tú eres aquel que debe recibir a los que vienen a adorar a este lugar. Tú eres el hombre que tiene que estar aquí. Te voy a dejar a cargo de una puerta. Baisa aquí, Asaya, Coba, la puerta hacia el sur. Oh, Ricania, Sacoba, Riasaya, la gloria de Dios. Tú vas a edificar la puerta hacia el sur, tú la vas a construir. Y Dios no habla en el crono, Dios habla en un kairos eterno, hermano. Dios habla, no es de esta tierra, Él habla, pero para eternidades y eternidades. Tú vas a vigilar la puerta del sur. Los que vengan del sur, Rabasai, aquí van a entrar por la puerta tuya. Oh, Rabacoria, Naisabai. Los que vengan del sur van a entrar por la puerta tuya. Una puerta que no está en un lugar geográfico, una puerta espiritual, una puerta de conocimiento y sabiduría, una puerta de relación. ¿Me estoy explicando? De eso se trata. Obed-Edom, guardián de la puerta del sur, guardián de los tesoros de Dios. Él y los suyos protegían el depósito. Jorrabai Sacaria Saya. Joniakai Sarabasei, esto está grande. Oh, para Dios el oro es oro, el plata es plata, son metales. Para él sus riquezas son otras. Las riquezas, oh, Rabai Sanaya, Obed-Edom las compartía en la mesa. Eran las palabras, las enseñanzas, la meditación de la ley. Ellos iban a guardar los tesoros de Dios. Ellos iban a proteger los tesoros. ¿Sabes qué? Nabucodonosor años más tarde saqueó ese lugar, pero él se llevó los metales, hermano. Él se llevó lo edificado. Los tesoros no se los puede robar nadie a Dios. Lo que allí se enseñó en ese lugar de gloria, que todavía, hermano, es el centro del mundo. Todavía el diablo está luchando por ese lugar.
lugar donde hombres como Obed-Edom recibieron grandes tesoros de Dios. En ese lugar se desata la guerra, porque allí Dios habla, Dios enseña. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Siempre en ese lugar el diablo destruye y Dios vuelve a edificar. El diablo destruye y Dios vuelve a edificar. Va a llegar un día en que el diablo ya no puede levantar una mano de lo agotado que va a estar, y Dios le va a decir: yo puedo seguir edificando hoy y siempre y siempre y siempre voy a ganar, porque yo edifico. Bendita sea la gloria de los que están esta noche aquí hoy. ¿Quieren aprender de Obed-Edom? Ahí está un hombre amado por Dios, un hombre que Dios fue a buscar, un hombre que Dios bendijo todo lo que tenía, porque lo que tenía era su descendencia. Ahí está, hermano. Yo le ruego a Dios que me dé la sabiduría que le dio a este hombre, para que llegue el día en que mi descendencia sigan siendo guardianes, sigan siendo amados por Dios, y vas a depender mucho de cómo yo soy con ellos como maestro, como padre, como líder. Y eso va a depender de cada padre y madre que todavía está criando. Lo que ustedes son es lo que le van a enseñar a sus hijos. Obed-Edom es un hombre extraordinario, un hombre que vivió la vida como debía vivirse, un hombre que le demostró a Dios: estos son los hijos que me diste, estos son los nietos que me diste, ahí están, todos son tuyos. Y no porque los llevé a la fuerza de la iglesia, no se trata de eso. O porque los metí en la escuela dominical hasta que estaban chatos, no es eso. Yo fui el maestro que ellos necesitaron. Yo fui la voz que ellos necesitaron y fui el silencio que ellos necesitaron. Yo supe cerrar la boca y supe abrirla. Supe ser sabio al enseñarlos y guiarlos. Muchos niños, muchos adolescentes que están en la iglesia, los padres obviamente, y motivados por un buen sentir, le meten a Dios hasta por las orejas, hermano. Los cabros apenas tienen mayoría de edad se mandan a cambiar porque van hasta acá. Eso no es ser sabio. Obed-Edom, yo no me imagino que era un tipo que los tenía ahí todo el día orando. No era así. Era sabio. Él conocía a Dios. Y él enseñó como Dios le enseñó a él. Y los hijos se comenzaron a enamorar del mismo Dios que servía a su padre. Y los nietos pasó la misma historia. El bien se multiplicó. ¿Lo ves o no? Entonces, que Dios glorifique su nombre. Y que Dios nos enseñe lo que este hombre aprendió. Dios convirtió a sus hijos en lo que él era. Es una ley. Que Dios nos dé gracia para que no tengamos que sufrir algún día que nuestros hijos la embarren. ¿Me entienden? Encauzar esos corazones, guiarlos bien. Yo puedo tener la teoría súper clara. Les puedo decir a ellos todo lo que es lo correcto, pero lo que los va a influenciar es lo que soy. Si aprendí mal, aún amando a Dios, eso se lo voy a transmitir a ellos. Entonces por eso es tan importante pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Lo primero que debo cuidar es mi corazón, proteger esto, poner guardianes correctos aquí, para que yo sea bendición a los que me rodean. Yo sea bendición a mi descendencia. ¿Lo ven? Esa es la gloria que Dios quiere que sus hijos alcancen. ¿Lo ven? Y de esa manera Él se va a sentir honrado. Va a haber bendición. Va a estar todo lleno, completo. Que Dios nos dé gracia en eso, para que nuestra descendencia aprenda bien y sea como esa. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios. Tome la mano de alguien por el lado. Bendito Adonai. En esta hora, Padre, te damos gracias por lo bueno y fiel que eres. Engrandecemos tu nombre porque tu fidelidad es grande. En esta hora, Padre, te queremos pedir que nos des la gracia que le diste a este hombre, el entendimiento para relacionarse contigo, para servirte. Señor, podemos ver el fruto de su vida en su descendencia, como ellos también fueron escogidos para servirte y estar en tu presencia, como tú los honraste, Rey de Gloria, al ver el fruto en ellos.
Bendito Adonai, glorifica tu gran nombre. Establece tu reino y tu justicia. Y permite, Padre, que nos des la misma sabiduría a aquellos que estamos criando hoy, a aquellos que están criando afuera y oyen estas palabras. Señor, que desee la sabiduría y el entendimiento que vienen del cielo. Y todos los engaños, las mentiras y las distorsiones del diablo, sobre todo, Padre eterno, en los padres que están criando, sean deshechas en esta hora. Aquí y afuera, y a cualquiera que quiera oír tu palabra. Padre, glorifica tu nombre. Señor, lava nuestros ojos con colirio y déjanos escuchar tu gloriosa voz. Bendito sea tu nombre, Padre, desde ahora y para siempre. Que tu reino se establezca en medio de la justicia, Padre. Y que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre, por tu gran amor. Quédate en medio nuestro en esta noche y cúbrenos con ese manto de paz. Te lo pedimos en los méritos únicos de tu Hijo amado. Amén y amén. Y a la cuenta de tres vamos a dar la gloria a Dios. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Busque a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado.